La unidad de geografía toma en cuenta alrededor de 3 clases, ya 3 clases de teoría sobre geografía. El objetivo de esta unidad es que ustedes sean capaces de comprender la geografía física y humana y cómo ésta influye en la construcción y en la toma de decisiones de una sociedad. ¿Ya? Vamos a ir conociendo qué es geografía física, qué es geografía humana y cuál es su incidencia en la construcción de las sociedades. Primero que todo, ¿qué vamos a entender por geografía? Geografía es la ciencia que estudia la superficie de la Tierra, ¿ya? Principalmente en lo que respecta a los aspectos físicos o naturales, ¿ya? Cuando hablamos de aspectos físicos me refiero a los ríos, a los mares, a los lagos, a las cordilleras, ¿ya? Todo lo que es natural del planeta Tierra lo estudia la geografía física, ¿ya? Y también vamos a tener otro tipo de geografía que se preocupa de la parte humana, geografía humana, que tiene que ver cómo coexisten las personas en esta tierra, ¿ya? Principalmente características de la demografía, de los grupos humanos, ¿ya? Y la geografía en su todo, según la visión de diferentes autores, la geografía es una ciencia que estudia la Tierra como morada del hombre y en consecuencia su centro de estudio es la interacción permanente entre el hombre y el medio. ¿Ya? Una de las ramas que va a estudiar la geografía desde como ciencia es cuáles son las interacciones que se dan entre los seres humanos y el medio, el entorno que lo rodea. ¿Ya? Otra parte de la geografía también tiene que ver con la superficie terrestre y la organización del espacio, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los espacios de fines residenciales? ¿Cuáles van a ser espacios de fines comerciales, de fines industriales? ¿Ya? ¿Cuáles son diferentes zonas naturales? ¿Ya? Todo eso lo va a estudiar la geografía. ¿Cuáles son las líneas de estudio principalmente que tiene la geografía? O cuando nosotros estemos viendo ciertos temas tenemos que decir, esto es geografía. ¿Ya? Las líneas de estudio de la geografía apuntan a las investigaciones que tienen que ver con el impacto ambiental, ¿ya? Y cuáles son los componentes geográficos que están dentro de esos impactos o fenómenos ambientales, para poder elaborar ciertos planes de mitigación o remedio de ese impacto, ¿ya? Si se contamina un río, ¿ya? La geografía estudia todo lo que tiene que ver con la hidrografía, todo lo que tiene que ver con esos ríos, con los ríos que lo alimentan, si termina en delta, si termina en estuario, ¿ya? ¿Cuáles son las condiciones del relieve que proporcionan que ese río se esté contaminando y así? ¿Ya? También la geografía apunta a la línea de investigación de lo que es el territorio, desde el punto de vista de la planificación de una región y cómo se va a ir desarrollando desde el punto de vista del espacio esa región, ¿ya? Tiene que ver con todo lo que son el desarrollo de planos, ¿ya? La unidad de planificación de cada región o de cada ciudad tiene que ver mucho de la mano con la geografía, ¿ya? Para tomar decisiones de dónde voy a construir un sector residencial o cuáles son los tipos de suelo. Ahí apunta mucho a lo que es la investigación en geografía. ¿Ya? También apunta a cómo investigamos en función del desarrollo, ¿ya? Y cómo podemos cooperar para que haya desarrollo regional o desarrollo nacional. Otra línea que estudia la geografía tiene que ver con todos los peligros naturales. ¿Ya? ¿Para qué? Para establecer una gestión en cuanto a los riesgos naturales y en cuanto a la ecología del paisaje de un lugar determinado.
¿Qué peligros naturales nosotros nos podemos enfrentar principalmente acá en Chile? ¿Tienen alguna noción? ¿Qué riesgo natural o peligro natural hay presente en nuestro país o en Los nuestra región? terremotos, los Ya, volcanes. somos un país sumamente sísmico, ¿ya? Debido a que nos encontramos en el cinturón del fuego del Pacífico y también donde convergen dos placas muy importantes, que es la placa sudamericana y la placa de Nazca. Entonces nosotros estamos en constante riesgo de erupciones volcánicas o temblores, terremotos y tsunamis, ¿ya? ¿Qué otro peligro conocen? Sé que hay unos que son producidos por el ser humano, Ya, no, pero son cuando como las hablamos de peligro. contaminaciones en la industria. Claro, pero ese es un peligro no natural, es desarrollado por otra persona. Ya estamos hablando solamente que su origen está en la naturaleza. Cuando hablamos de peligros naturales o riesgos naturales, son todos esos fenómenos que los produce la naturaleza. Pero sería lo que se denomina los desastres naturales, por ejemplo, cuando llueve mucho y Ya, muy bien. Ya. perder ¿Qué sucede si hay altas precipitaciones en un lugar? en un lugar que tiene mucha habitabilidad de personas, las afecta directamente. Ya, muy bien, se producen desborde de los ríos, se producen inundaciones, se producen alud, ya, muy bien, ya. Esos son algunos de los fenómenos naturales al cual nos enfrentamos debido a las características geográficas que tiene nuestro país, ya. También la geografía apunta al procesamiento de información de temas geográficos, ya. Por ejemplo, tenemos el sistema de información geográfica o tenemos los documentos emitidos por el Instituto Nacional de Geografía, Instituto Militar de Geografía, ¿ya? Donde están todos los tipos de cartas, hay muchos mapas en el cual se detallan aquellos fenómenos naturales que hay que tener en consideración para tomar decisiones con respecto al país. ¿Ya? Esas son algunas de las líneas que apunta la geografía. Y dentro de la parte más filosófica, más romántica, más poética, se plantea que la geografía es el doctor de la tierra, es el abogado del medio ambiente, es el ingeniero de los mapas, es el químico de los suelos, es el arquitecto del espacio, es el periodista del relieve, es el informático de la población, es el filósofo del planeta y es el supervisor de caminos y carreteras. ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes que todas estas profesiones pueden estar vinculadas o cercanas a lo que es la geografía? Para La entender actividad la humana. ¿Cómo? La actividad humana, en todo aquello que se menciona, está el humano. Ya, muy bien. Lo que pasa es que igual a grandes rasgos, la geografía necesita de la ayuda, a veces necesita de la ayuda de diferentes disciplinas complementarias que contribuyan al desarrollo de la geografía. ¿Ya? Por ejemplo, a veces a lo mejor voy a necesitar la ayuda de un geólogo, o voy a necesitar la ayuda de un botánico, o voy a necesitar la ayuda de un topógrafo. Entonces, a lo mejor voy a necesitar para hacer mi estudio o para analizar temas geográficos, a lo mejor voy a necesitar la ayuda de otras profesiones para complementar mi estudio de índole geográfica. ¿Qué pueden apreciar en esta imagen? ¿Qué pueden apreciar en estas imágenes? Al geólogo Marcelo Lagos, Ya, que está muy mostrando bien, la superficie de la Tierra. muy bien. No es geólogo, es geógrafo.
geógrafo de índole físico, ¿ya? Entonces, sí, cuidado con eso. Ya el geógrafo, él es geógrafo de carácter físico, ¿ya? Y él se encarga de estudiar todos aquellos fenómenos de orden natural, ¿ya? Como las cordilleras, las planicies, la depresión intermedia, los volcanes, las placas tectónicas, ¿ya? Entre otros temas geográficos, ¿ya? Y por ejemplo, cuando ustedes ven este reportaje en la televisión o leen algún reportaje de don Marcelo Lagos en algún periódico o en alguna red social, ahí estamos hablando de geografía. Ya la geografía está presente en nuestro día a día en diferentes actividades. Ya cuando nosotros estamos leyendo hoy la cantidad de los milímetros de agua caída en la región de Arica y Parinacota, ahí nosotros estamos hablando de geografía. Cuando nos avisan que van a haber marejadas, estamos hablando de geografía. Y así un sinnúmero de temas que a lo mejor pueden ser muy cotidianos para nosotros o para nuestros alumnos, estamos hablando de geografía. ¿Ya? Por lo tanto, ¿quién es el que se encarga principalmente de estudiar la geografía? Va a ser el geógrafo, ¿ya? Que es un científico, un investigador cuyo campo de estudio va a ser la superficie de la Tierra y las actividades e interrelaciones humanas con esta, ¿ya? El geógrafo también es capaz de estudiar el impacto del ser humano en el medio ambiente y la influencia de la geografía en la vida cotidiana, en las actividades humanas, en la parte de la economía y en la parte de la biología, ¿ya? Vamos a tener geógrafos que se focalizan en la geografía física, que tiene que ver con todos los fenómenos naturales, y tenemos al geógrafo humano, que es el que se encarga de la interacción entre el hombre y el entorno, ¿ya? Desde el punto de vista de las actividades económicas, las actividades humanas, los servicios, entre otros. Por lo tanto, nosotros vamos a comprender que tenemos la geografía en general y esta se divide en dos. Vamos a tener la geografía física y la geografía humana, ¿ya? Principalmente la física, recuerden que se va a encargar de todo lo que es natural en la Tierra, ¿ya? Como el relieve, las aguas terrestres, el clima, la vegetación, la flora y la fauna, los tipos de suelo, ¿ya? Y también tiene ayuda de distintas disciplinas como la climatología, que es la que se encarga de estudiar los climas, el tiempo, ¿ya? Y también vamos a tener la geografía humana, ¿ya? Que estudia a las sociedades humanas y su interacción en el espacio, o en el medio, o en el entorno cercano, para dar respuesta a ciertas características o relaciones que se dan entre las sociedades, ¿ya? Y también cómo el medio físico impacta en el comportamiento de estas sociedades. Ya acá van a venir los paisajes culturales, las regiones humanas, la localización del espacio, donde se asienta la población, ya cuál es la evolución demográfica, cuántos somos, cuántos fallecen, cuántos nacen, por qué ciertas poblaciones o grupos humanos se asientan en ciertos espacios geográficos. Por ejemplo, en el caso particular de Chile, la mayor población está o en las zonas costeras, las planicies litorales o la depresión intermedia. A medida que nosotros vamos avanzando en altura, disminuye la población debido a que las condiciones climáticas y las condiciones de relieve hacen un poco más difícil el poder habitar esos lugares. Entonces, por lo general, la costumbre o las características de la población chilena es que van a vivir en zonas zonas planas como las zonas de costa, las planicies costeras y la depresión intermedia, porque las condiciones climáticas son más favorables para que se pueda desarrollar la vida, para que se puedan desarrollar ciertos aspectos económicos, ciertos tipos de trabajo, ¿ya? Y eso va a estudiar la geografía humana.